Arregla. ¿Qué más? Machaca. Machaca con Dori. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más ha entrado? ¿Nadie más? Bien. No, yo le paso con eso, a lo mejor siéntate cuando estamos. Siéntate no. Bien. El curso lo vamos a terminar más o menos a mediados de este mes que viene. De manera que nos faltan esta clase y dos más para terminar. Esta clase voy a hacer plexo sacrococcygio, como ustedes han visto. A ver. Plexo sacrococcygio, y con eso he terminado toda la parte que corresponde a los plexos, a toda esta parte fundamental. Vamos a dejar la última clase para hablar sobre algo de simpático y parasimpático. Y la última clase para hacer algunos nervios específicos, como el femoral, como el obturador, como el ciático, porque son nervios sumamente importantes que habría que analizarlos un poquito más, ¿ya? Y con eso terminamos el curso. Sé que ha sido un poco más difícil este segundo semestre, porque parece que han estado demasiado relajados en el primer curso de anatomía 1, y ahora estamos siendo más exigentes porque nosotros queremos que ustedes terminen bien imbuidos de lo que es anatomía, ¿de acuerdo? Ese es por lo menos el objetivo de la institución, porque necesitamos que ustedes tengan una buena base, que estudien, porque lo que ustedes van a estudiar no es para mí, es para ustedes. Y una buena base significa que tienen una solidez para poder ingresar después nuevos conocimientos que van a facilitar el aprendizaje de todo lo que es la actividad. Muy bien. En esta parte lo que vamos a hablar es sobre la inervación asociada al plexo sacrococcygio, algunos aspectos anatómicos y fisiológicos del plexo sacrococcygio, los que se expresan en patologías neurológicas traumáticas. Finalmente, comprender la participación del plexo sacro en la inervación motora y sensitiva de los miembros inferiores, incluyendo a los nervios principales, que los vamos a hacer posteriormente, pero independientemente de cada uno. Por ahora lo que vamos a hacer es específicamente el plexo, y vamos a dejar las bases sentadas, pases en el paso, y vamos a dejar las bases sentadas para que en las próximas completemos el desarrollo de esto. Ya pasen, tomen asiento. Bien. Vamos a hablar entonces, y hemos hablado del plexo lumbosacro el otro día, ¿no es cierto? Vamos a volver a retomar para poderlo entender. Entonces, en primer lugar, la vez pasada hemos hablado de L1, L2, L3, L4. Hemos dicho que el plexo lumbar básicamente es de L2 a L4, L5, ¿sí? L5. Pero el L1 y el costal, el último costal, el T12, si bien es cierto, pueden participar en el plexo sacro, pero algunas veces algunos autores no los consideran como parte del plexo sacro, porque el T12 y el L1 van a formar lo que se llama los nervios autónomos genital, tanto superior como inferior, que tienen que ver con la inervación de los músculos de la prensa abdominal. Entonces, consideran más que de L1 de L2 a L4 o 5 son los que más tienen que ver con el plexo sacro. Pero para el plexo lumbar, pero para el plexo sacro, fíjense que ustedes que este nervio, L4 y L5, son nervios pertenecientes a la parte lumbar. Sin embargo, la rama, el nervio de la rama del L4 se divide en dos partes, una anterior y una
superior y un inferior. La rama posterior con la L5 van a juntarse y van a formar el tronco lumbosacro. Que cuando hablamos del plexo lumbar dijimos que estos nervios participaban más en la formación del plexo sacro, acuérdense. Muy bien. Esas dos ramas tienen a su vez una rama posterior y una rama anterior. Esas dos ramas van a formar para la parte anterior y para la parte posterior. ¿De acuerdo? Pero las raíces nerviosas se dividen siempre en dos ramas, una posterior y una anterior. ¿Sí? Todas las raíces se dividen en una posterior y una anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero entonces, el componente del tronco lumbosacro nace de la L4 y la L5. Por eso la L4 forma parte del tronco del plexo lumbar y forma parte también del plexo sacro. ¿Ya? Muy bien. S1 tiene su rama anterior y su rama posterior. S2 tiene su rama anterior y posterior. S3 tiene su rama anterior y posterior. Y S4 tiene dos ramas, una anterior y una posterior. La rama anterior va a formar parte verdaderamente del plexo sacro y la rama posterior va a juntarse con las ramas del coxis y van a dar el plexo coxígeo. ¿Ya? El plexo coxígeo. Muy bien. Entonces, el plexo sacro está conformado por la rama posterior de L4, L5, S1, S2, S3 y la rama anterior o superior de S4. ¿De acuerdo? ¿Está clarito? Entonces, ¿cómo está conformado el plexo sacro? Por la rama posterior de L4 hasta la rama anterior de S4. ¿Está claro? Muy bien. Y aquí lo vamos a ver. Este es el nervio obturador que viene desde L2, 3, 4. Ese es el tronco que hemos dicho lumbosacro, que tiene a la L4, la rama posterior de L4, y a la L5. Esta vendría a ser S1, S2 y S3. Y la rama 4 que tiene el tronco anterior y el tronco posterior. El tronco posterior va a formar parte del plexo coxígeo. En cambio, el tronco anterior viene a formar parte del tronco sacro. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver si existe alguna duda. Es mejor que ahora la aclaremos. ¿Ya? Entonces, igual, en el tronco lumbar, hemos dicho que inicialmente dijimos que T12 y L1 formaban un tronco que formaba parte del plexo sacro, pero otros autores no consideran eso. Consideran que ellos dos dan los dos nervios abdominal genital, tanto superior como inferior, pero que no forman propiamente parte del tronco sacro. Ellos lo consideran que desde L2 hasta L4 sí forman tronco sacro. Tronco lumbar. Por eso es que L2, L3 y L4 en la rama anterior van a formar el tronco lumbar. En cambio, la rama posterior y la S5 y la L5 van a formar parte de este tronco que se llama, este es la L4, este es el tronco de la rama posterior, es el L5. Van a formar el tronco lumbosacro. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver que este plexo sacro está formado por 12 ramas. 12 ramas. Esas 12 ramas van a ser distribuidas 7 para que vayan a la nalga y al miembro inferior y 5 que van a estar distribuidas para la pelvis. ¿Correcto? Por favor, esto sí queda claro. Y después vamos a hacer una sinopsis de algunos de los nervios más importantes. Muy bien. Entonces, el primer nervio que está formado de L4 a S1, y acá lo vemos, L4, L5, S1 va a formar el glúteo superior. El glúteo superior va a inervar al glúteo mediano, al glúteo inferior y al tensor de la fase lata.
El segundo nervio es el glúteo inferior, es este de acá. El glúteo inferior tiene de L5 a S2, de L5 a S2, ¿sí? ¿Está clarito? Ahí está bien clarito, de L5 a S2 y ahí están las ramitas, ¿sí? Este nervio va a inervar al glúteo mayor, ¿sí? Al glúteo mayor. Le voy a decir los conceptos más grandes, porque por mí se va a deletrear mucho, se va a perder la esencia de lo que quiero decir. Entonces va al glúteo mayor. Algunos consideran que al glúteo inferior lo consideran, le ponen otros nombres, ¿sí? Pero lo vamos a considerar. Tercero, el tercer nervio es el cuadrado femoral. Cuadrado femoral. Va de L4 a S1. De L4 a S1. De L4 a S1. 1, 2 y 3. 3 ramas a S1. 3 ramas que van a formar este nervio que es el cuadrado femoral. ¿A dónde va el cuadrado femoral? Va al músculo cuadrado. Básicamente, pero abarca también al gemelo inferior, ¿sí? Y unas ramas que van a dar a la articulación sacroiliaca. Después tenemos al obturador interno. El obturador interno va de L5 a S2. El obturador interno va de L5 a S2. ¿Sí? Ya está. ¿Estamos? El obturador interno va al músculo obturador, pero también da algunas ramas para algunos otros músculos. Después tenemos al fémur cutáneo posterior, que va de S1 a S3. El fémur cutáneo va de S1 a S3. Fémur cutáneo. ¿Ya? Entonces el fémur cutáneo, como su nombre lo dice, va hacia la parte interior del fémur, ¿sí? Inerva la parte de la piel, pues son nervios mixtos. Tiene parte componentes motrices y tiene parte de rama posterior y de rama anterior y tiene ramas motrices y sensitivas. Y finalmente tenemos al perforante cutáneo, que es este que viene de S2 a S3, S2, S3, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y falta 1. Hemos dicho que son 7. Entonces el séptimo es el ciático. Es el nervio más grande que tiene nuestra economía. Es un nervio que está formado por casi todas las ramas, desde L4 hasta S3. ¿Sí? Algunas veces este nervio está todo el nervio como tal y otras veces se está dividido en dos. Pero igual, la inervación es exactamente igual a todos los que tienen que inervar. Por la complejidad de este nervio, un día voy a hablar, en la próxima hablaremos sobre el nervio ciático, el nervio obturador, el nervio femoral y el nervio femoral, que son los nervios, 4 nervios más importantes que tenemos que hablar en la última clase. Muy bien, entonces el nervio ciático lo tenemos. Muy bien. Si nosotros queremos verlo, fíjense, el nervio glúteo superior está aquí. ¿A dónde inerva? Entonces hemos liberado un poco y estamos hablando de que este es el glúteo mayor, el glúteo mediano, el glúteo menor. Entonces el glúteo superior inerva al glúteo mediano y al glúteo inferior. Todo pensaría, ¿no?, que el glúteo superior inerva al glúteo mayor. No. El glúteo mediano, el glúteo superior inerva, va de L4 a S1, inerva, justo sale por acá, por debajo de, ¿qué músculo es este? Ah, el glúteo inferior. ¿Sale? ¿Y este músculo qué es? El músculo piramidal, ¿cierto? Piramidal o piriforme. Muy bien, entonces sale en el borde superior del músculo piriforme y va a inervar tanto al glúteo inferior como al glúteo mediano, ¿no? ¿Estamos? Bien. El glúteo inferior es este de aquí. ¿Y este glúteo inferior a dónde va? Al glúteo mayor, que lo hemos abierto, para poder
poder mirar toda la estructura un poquito más joven. Entonces va a inervar al glúteo mayor, va de S5 a S2. Acá tenemos al músculo cuadrado femoral. El cuadrado femoral va hacia el cuadrado, que es este de acá, el músculo cuadrado, porque acá tenemos el músculo piriforme, acá tenemos el gemelo superior, acá tenemos el gemelo inferior y acá tenemos el obturador. ¿Estamos? Sí. Entonces, acá tenemos esta triada sacándole el glúteo, nos permite ver con claridad toda la parte interna de la parte posterior de la pelvis. Y tenemos una división que nos permite ver y también nos permite ver la inervación. Acuérdense siempre que cuando hablamos de nervios estamos hablando del paquete vasculonervioso y al lado del nervio está la vena y la arteria. Pues hay PAM, vena, arteria, nervio, vena, arteria, nervio. Siempre van así, vena, arteria, nervio. Cuando hablo de esto aquí minuciosamente es porque estamos hablando también de la irrigación que va paralelamente a él. Muy bien, seguimos. Después tenemos al obturador interno que va de L5 a S2. El obturador interno, que es este de aquí, va a irrigar al obturador, ¿sí? Va al obturador, pero da otras ramas para algunos otros músculos, pero básicamente la más importante va al obturador. Después tenemos el fémuro cutáneo. Este fémuro cutáneo es sumamente importante. Este fémuro cutáneo acá lo hemos cortado de acá hasta acá, ¿sí? Hemos cortado un pedazo para dejar mirar todo. Pero este fémuro cutáneo que va a raíces de S1 a S3 tiene la particularidad de dividirse en dos partes. Una que va hacia abajo, ¿sí? que va a inervar la cara interna del músculo, y otra parte que va a inervar la parte del glúteo, la parte de la piel. Es sensitivo y motor. ¿Sí? Sensitivo y motor. ¿Estamos? Pero acá están sus ramitas, se lo miran muy bien. Ya ustedes mirando la foto se dan cuenta a dónde va, qué inerva. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos al perforante cutáneo, que lo vemos es el único que perfora este ligamento sacro-tuberoso, ¿no? Lo perfora, ¿sí? Perfora y va a dar inervación en esta zona de ahí. Y finalmente tenemos al nervio ciático mayor, que es este nervio que lo hemos cortado, un pedazo para poder mirar esta estructura, y es el nervio más importante, que es el más importante de todo el miembro inferior, porque de ahí van a salir una rama posterior, una rama anterior, y van a dar inervación a todo el miembro inferior. Por eso tiene estas características tan importantes. Es un nervio bien complejo, bien grande. Muy bien, con este tenemos las 7 ramas que hemos dicho que están distribuidas, 7 ramas que van a inervar las nalgas y el miembro inferior. Muy bien, ahora vamos a ver las 5 ramas que van distribuidas a la pelvis. Tenemos primero el nervio piramidal de la pelvis, que tiene S1 y S2. Este nervio va a inervar el músculo piramidal fundamental. ¿Ya? Después tenemos el nervio del elevador del ano y coccígeo, que es este de acá. ¿Sí? Después tenemos el nervio del esfínter externo del ano, que es este de aquí. Tenemos los nervios esplácnicos, que son que son ramas que van a formar parte del tronco simpático. Parte del tronco simpático. Y finalmente tenemos al nervio pudendo. El nervio pudendo, por las características que tiene, acuérdense ustedes cuando hemos estudiado la parte anatómica de la vulva y de la zona del varón, hemos dicho que el nervio pudendo es un nervio que va a inervar prácticamente todas las zonas del perineo. Y en las mujeres eso es sumamente importante porque tiene que ver con el parto, con la vagina, con todo eso. Y por lo tanto tiene estas características, es un nervio mucho más grueso, mucho más importante que los otros chicos, excepto el fémur cutáneo, ¿no? Entonces es un poco más complejo y es el que inerva una serie de estructuras que vamos a ver después.
El plexo coxígeo es más simple. El plexo coxígeo hemos dicho que está formado por la división inferior de S4, la rama anterior de S5 y el nervio coxígeo. Tres nervios. Y entonces aquí lo tenemos. La rama anterior de S4, la rama posterior de S4, S5 y acá saldría el nervio coxígeo. El nervio coxígeo. ¿Qué va a inervar? Va a inervar la articulación sacrocoxígea, va a inervar el coxis y va a inervar la piel que recubre la zona coxis. ¿Vamos? Si esto lo ponemos, acá tenemos el plexo y el nervio sacrocoxígeo. ¿Sí? ¿Sí? El nervio coxígeo es el plexo chiquito, el plexo coxígeo. Y hemos dicho que este plexo va a tener que ver con el coxis, con estas ramas que vienen acá, con el coxis, ¿sí? Y va a inervar toda esta zona, tanto en la parte motora como en la parte sensible. Entonces el plexo coxígeo es mucho más simple, pero más importante, porque no quiero que se olviden, es esta parte de acá. Esta es la parte más importante, porque son las ramas, las 7 ramas van hacia las nalgas, hacia el miembro inferior, que están en este esquema y que ustedes tienen que saberlas representar y indicar. ¿Cuáles ramas son esas 7 ramas que vienen en el plexo sacro? Y después las 5 ramas restantes, y entonces tenemos las 12 ramas del plexo sacrocoxígeo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque el plexo coxígeo hemos dicho que es chiquito, ¿no? Es prácticamente 2 ramas que vienen para la zona del coxis y la zona tanto muscular como gular. Doctor, Sí. una consulta. En los adultos mayores se puede desarrollar un daño a niveles de plexo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo de daños hay a nivel